allá en lo alto, saqueo, baja, quiero comer en tu casa. No, por ahora no se puede. Cada vez que uno lee este evangelio, o los paralelos, y hoy sobre todo uno se pone un poco, no digo tenso, pero en institución de un acolitado. Imagínate que empieces a hacer lío en la parroquia o qué sé yo, y digas, el día que me dieron el acolitado, la guerra y el fuego. Padre Francisco me va a mandar un WhatsApp, por lo menos para empezar, ¿no es cierto? Al menos. Entonces, Sin audio, pero escrito. Sí, son los más asépticos. Resolvelo vos. Porque uno acepta que en el Evangelio y en las comunidades haya contrapuntos, si no sería muy monótono. En las comunidades hay sinfonía, hay policromía, hay poliédrico o poliedro, ¿no? La esfera, como dice el Evangelii Gaudium. Hay contrastes, contrapuntos, pero hay contradicciones en el Evangelio. Vamos a hacer un examen vivo. La intuición dijiste no, y es verdad, contradicciones no. Podrán ser aparentes, pero ¿y cómo puede ser que Jesús salude recién, después de resucitado? El saludo siempre es: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y hoy escuchamos: no vine a traer la paz, sino la guerra. Entonces puede haber distintas posibilidades de, vamos a decir una palabra difícil porque los acólitos de hermenéutica, interpretaciones. O Jesús le pasaba lo mismo que nosotros, según como amanecía decía una cosa, cambiando de ánimo, como el tiempo acá en Bahía Blanca, sol, calor el domingo, ahora fresco, no sabemos qué va a hacer, entonces cambiamos el tiempo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así soy. La palabra se hizo carne, en serio. O los evangelistas no hicieron una reunión capitular o sinodal, los cuatro, antes de publicar o de predicar su evangelio, si bien lo predicaron en distintas épocas, distintas comunidades, ponerse en una mesa redonda: che, de la paz, ¿qué decimos? Y que la paz, dijo, no, pero si la... Entonces pongámonos de acuerdo, pero tener estas dos frases así. O tercera alternativa, prefiero esa, al menos para aparentar la humildad, no alcanzamos a comprender al fondo qué significa esos dos textos que son, y lo decimos, palabra del Señor. Entonces, uno se pregunta eso: contradicción en Jesús, contradicción en los evangelistas, contradicción en nosotros. Ustedes saben que, tirando la pelota afuera, para evitar recordar las instancias, por ejemplo, de la Guerra de las Malvinas, instancias que hicieron que en aquel junio de 1982 viniera por primera vez quien hoy celebramos, parece mentira, San Juan Pablo II, y para los que estuvimos ahí, era seminarista, vamos a decir así, parece mentira, pero lo recordamos, y recordamos las sensaciones, contrastes, contrapuntos y contradicciones que había en nuestro propio corazón. Lo vamos a reventar, y un grito de paz. Yo recuerdo aquella misa del 12 de junio en el Monumento de los Españoles, estaba lleno de jóvenes. Incluso la prensa, como hoy, según de qué lado, aunque era uniforme la prensa entonces, o unívoca, y no me refiero al hecho de la guerra en sí, no voy a entrar en eso, decía, por culpa de ese viaje, porque anticlericales siempre hay, perdimos la guerra y cosas así. Cosas que hoy en día uno dice, ¿cómo éramos tan ciegos, o tan sordos, y tan mudos? Pero fíjense, dos ejemplos que me sirven y que tienen mucho que ver con la fiesta que celebramos y también con esto.
porque si hay una institución de un ministro de la Iglesia, es un ministro no ordenado, pero es un ministerio, es para que lleves la paz o la guerra. Seguimos. Hacia fines del siglo XIX, en 1870, ustedes saben que el imperio, los prusianos, se debatían, ahí estaba Guillermo de Prusia, y su canciller, hoy sería una especie más que ministro de Relaciones Exteriores, era como un secretario de Estado, ¿no? Estaba convencido que no iban a lograr la unidad alemana. Alemania era un gran mosaico, si bien Prusia era la potencia más fuerte dentro de ese mosaico de principados, de qué sé yo, de pequeños, herencia de lo feudal. Y ustedes saben que la mejor manera de unir a un pueblo desunido es encontrar un enemigo común. Eso es de Maquiavelo para adelante y lo vemos de todos los colores. No voy a decir nombres, menos referirlo al país, pero es así. Buscar un enemigo común y unir la tropa. Entonces Otto von Bismarck dijo, ya está, le vamos a tocar la oreja a alguien que apenas le tocaba la oreja iba a saltar, Napoleón III, ese de los bigotes largos. Y él tenía ganas de emular al otro Napoleón y unir a Francia de nuevamente y ser un imperio. Entonces bastó una pequeña provocación, un telegrama falso, se exaspera a la guerra. Pero, vamos a decir así, lo digo deportivamente porque ya hay una distancia, perdió como en la guerra. Batalla de Sedan. Entonces, ¿cómo termina esto? El Palacio de Versalles, que había sido construido por Luis XIV, y su descendiente Luis XV había dicho: el Estado soy yo. Luis XIV es el rey solo, hinchado como galleta a la leche era el hombre ese. Palacio de Versalles, Salón de los Espejos. ¿Que hubo un baile? No, ahí se proclama al mundo que Guillermo de Prusia es el emperador Guillermo I, el segundo Reich. El segundo, después vendría el tercero, más terrible todavía. ¿Les parece que esa paz que se firmó, finalmente los franceses y los prusianos en paz, era la misma para los dos? Les pregunto. No. Y encima te mojo la oreja, es como si en una hipotética final de Libertadores, jugada en Boca, lo golea a River y va y hace la vuelta olímpica ahí, o al revés. No, en el Palacio de Versalles, Salón de los Espejos, donde uno se miraba al Rey Sol y todos los suyos mirándose al espejo para bailar. Ahí viene Guillermo y dice: desde ahora el imperio alemán aquí. ¿Y los otros? Años más tarde, Segunda Guerra Mundial. Tiro la pelota afuera, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Ya hubo una declaración de rendición incondicional de Alemania, Tercer Reich, en agosto del 45, pero los que seguían luchando en el Pacífico eran los japoneses, que formaban parte de esa coalición. Italia, Alemania, Japón. Después los aliados. Y ustedes saben que el 2 de septiembre de 1945, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, le habían perdonado al emperador que no fuera él, porque hubiera sido una gran humillación. Acuérdense que los que se tiraban en los aviones, ¿cómo se llama esto que se tiran los aviones? Los kamikazes, lo hacían en honor del emperador del Imperio del Sol Naciente, que era cuasi divino. Estaban dispuestos, y si fallaban en eso, se mataban. Todo el Estado Mayor de Estados Unidos, MacArthur ahí, en el portaaviones Missouri, americano, en Japón, obligando a la rendición incondicional de Japón. Incondicional. Lo único que le perdonaron es la vida al emperador. Pensaban hacerle algo como Nuremberg. No estoy diciendo ay bien o mal, estoy leyendo con las noticias. ¿Le parece que esa paz era la misma para los japoneses que para los americanos? No, no estoy diciendo, no hago un juicio de valor, estoy para hablar de guerras muy lejanas, entre comillas. La paz que nosotros los hombres
establecemos siempre, siempre es el que gana y el que pierde. Siempre. Y yo te digo, como cuando me peleaba con mis hermanos, generalmente mis hermanos mayores y yo era muy hincha, entonces al final pedí perdón. ¿Cómo? Perdón. Claro, tenía una doble candado, además estaba de moda de Titanes en el ring, así que sabían. ¿Estamos en paz? Sí. ¿Vas a seguir molestando? ¿Seguro? No estaba seguro. ¿Eh? Que no estaba No, seguro. simplemente que sí. No, que no voy a seguir molestando, porque yo era medio, venía con retraso, cambiar. ¿Se dan cuenta? No es la misma paz. Entonces, ahí uno entiende cómo Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo, porque el mundo la da así. Para el mundo la paz es un estado de cosas que yo te impongo y el otro tiene que firmar. Distintos son las paces donde, bueno, estamos en paz, pero es muy difícil, es muy difícil. Incluso recuerdo, insisto, los diarios de aquella llegada del Papa acá. Todos los días decían ganamos, de esto, le unimos el otro, y no sabíamos lo que estaba pasando. Más allá de juzgar después cosas que está en cada uno juzgar. Entonces, la paz les dejo. Ahora Lucas habla del fuego, y no se está refiriendo a algo futuro, el Apocalipsis. Incluso el Apocalipsis no es rompo todo para el cristiano, el Apocalipsis es revelación. Y lo que decimos, la escatología, los últimos tiempos, para el cristiano es la última palabra, la definitiva de Dios. No es el caos. Es Hollywood que lo disfraza de caos, de rompo todo y de todo esto que es. No. El fuego que trae división para Lucas es algo que ya está presente. ¿Y dónde lo vemos? Sí, Pentecostés. Cuando escucha la gente ese ruido, ¿qué pasó acá? ¿Qué sé yo? Y el fuego que provoca la unión en los apóstoles, pero salen y el pueblo no responde unánimemente. Algunos dicen, esto están borrachos, 9 de la mañana y miren lo que son. Y otros dicen, ¿qué hay que hacer? Conviértanse, el fuego. Y de hecho esa división y esa lucha llega a las distintas comunidades, y bueno, Lucas es claro, aún en las mismas familias. Los apóstoles dividen a los que escuchan, después de la efusión del Espíritu Santo, y les dicen, conviértanse y háganse bautizar. El mensaje de Jesús es un signo de contradicción. Ya lo dice Lucas al inicio del Evangelio, cuando el anciano Simeón le dice, este es un signo de contradicción, y a causa de él se manifestarán las intenciones más ocultas de los hombres. Y con esto estoy yendo al ministerio. De la lectura de la palabra de Dios, la catequesis, el Señor te invita a el pan. No solo el pan de la palabra, como Juan 6, que uno interpreta cuando lee al principio, mi palabra, la palabra, claro, se habla de la palabra, sí se habla, pero después ya habla de su carne y de su sangre. San Pablo tiene que predicar esto a los efesios. Con el texto de hoy se concluye la primera parte de los efesios, de la carta de los Efesios. La segunda empieza en la lectura que sería a partir de mañana, la lectura que se lee durante la semana, con cosas más, digamos, más prácticas, más conclusiones. Aquí es toda una especie de invocación a Dios y lo que Dios hace. Y acuérdense que le está escribiendo a los efesios que casi lo matan a San Pablo. Estaba el templo de Artemisa, él hablaba en contra de los que se llenaban de plata con la piedra de la gente. Entonces se juntaron a casa Artemisa, te vamos a reventar. Eso, lean los hechos de los apóstoles, lo querían. Tuvo que intervenir el gobernador ahí romano y decir, muchachos, tranquilícense, pero cada vez que Pablo hablaba para explicar y justificarse, peor se ponían. Además estaba matando el negocio. ¿Y quién iba a decir que en ese lugar, en esa localidad de Éfeso, portuaria como Corinto y por lo tanto con mucha gente de todas las razas, pueblos y naciones, Pablo tiene que predicar el Evangelio? ¿Y quién iba a decir que siglos después
Ahí se iba a proclamar el dogma mariano el primero, María, Madre de Dios, en Éfeso. Lo que es la providencia. La mitad de tu nombre le pertenece, la otra, Jesús. A Él sea la gloria en la Iglesia. San Juan Pablo II, cuando visitó la Argentina en aquella vez, todo el mundo hablaba de la guerra justa, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en la facultad, cosas increíbles había escuchado, ¿no es cierto? Más allá de lo que opinemos. Y lo primero que dijo, sobre todo a los obispos, y ahora me lo tengo que... a los obispos los reunió y dijo, ustedes han recibido como encargo, citando a Pablo, la palabra y el ministerio de la reconciliación. Como indirectamente diciendo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? No culpando si la guerra hicieron, pero no solo frente a los demás países, sino también el pueblo, que está sufriendo lo más doloroso, que es que las madres pierdan sus hijos. Eso dijo apenas aterrizó en Ezeiza. El dolor más grande. Y habló, como si esto fuera poco, del fenómeno siempre injusto de la guerra, porque la guerra justa, toda la teoría de la iglesia, sí, de Francisco de Vitoria, sobre la guerra justa, era en un contexto de guerra donde los que luchaban estaban ahí y no se expandía. Hoy cualquier guerra local en cualquier lado es un reguero de pólvora que tiene efectos pandémicos. Y hablo de la guerra. Y le podás decir a San Juan Pablo II 1000 cosas. Es polaco, no entiende, tal, muy cosas como se escuchaba. Pero que él no sabe lo que es la guerra de su Polonia natal. Que él no sabe lo que es el nazismo en su Polonia natal, donde empezaron a... Él tenía muchos amigos hebreos. Y los primeros, ¿cómo se llama? Lugares donde... Campo de concentración, guetos eran ahí, de Varsovia, después empezaron a mandar, pero Auschwitz, Birkenau, todo eso es Polonia. Todo eso es Polonia. Le vas a decir a él que no sabe nada de la guerra. Y luego el desastre del comunismo, lo que hizo en su pueblo. Y cómo, y eso soy testigo, cómo lo decían de todo, algunos polacos también, porque recibió 2 o 3 veces al general Jaruzelski, que era el títere polaco que los rusos habían puesto para gobernar en Polonia. Y claro que lo recibía. Claro que lo recibía. Y iba preparando lo que ocurrió. Termino. Nadie va a olvidar, acá parezco que me doy cuenta que soy muy viejo y que en 1982, que yo era recién entrado a la orden, muchos de ustedes, no sé si algún joven se acordará de aquello. En el 82, ¿qué edad tenía? Pastoral Juvenil, los dos. Yo, 2 años. 2 años. No había nacido. Celebró la misa era una misa de Corpus, un sábado, adelantó el Corpus. Yo creo que en el 82 ya el Corpus en Argentina había pasado ya el domingo, no se celebraba más el jueves. Él ya lo celebraba. Él, por el viaje no estuvo en Roma para el Corpus, que es una cosa... Acuérdense que terminó el viaje planeado de Inglaterra y vino directamente acá. Cosa de loco. Pero la locura del amor. Y celebró el Corpus en el Monumento de los Españoles, que en el año 1934 había estado como cubierto de una cruz donde ahí se hacían las celebraciones multitudinarias del Congreso Eucarístico Internacional, que había estado el entonces cardenal Pacelli, que después pasó a ser Pío XII. Es interesante ver estas cosas, cómo el Señor nos va hablando. Y ese mensaje de Corpus Christi, celebrando el sacramento de la nueva alianza, la muerte que da la vida, llamados e invitados a recibir el sacramento de la nueva y eterna alianza que une la pasión y muerte con el principio de la resurrección de la vida, y la vida alimento de todos.
He visto, decía en ese sermón, me lo copié, y con esto termino, en sus ojos, calculan que había más de 2 millones de personas, no se sabrá nunca, porque entonces no convenía tampoco saltar mucho ese viaje por razones que ustedes comprenderán. He visto en sus ojos la ardiente imploración de paz que brota de su espíritu. Y dirigiéndose a los jóvenes, de 2 o los futuros jóvenes, recordarán esto, yo lo recuerdo hasta la voz. No dejen que el odio marchite las energías generosas y la capacidad de entendimiento que todos llevan dentro. Sobre el final del sermón a los jóvenes. Hagan con sus manos unidas una cadena de unión más fuerte que las cadenas del odio y de la guerra. ¿Les suena eso? La canción que después pasó a ser de la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires en 1987. Que Néstor Gallego le tomó el discurso y hizo la canción. Así serán jóvenes preparadores de un futuro mejor. Así serán cristianos, y lo decía con esa voz. Ese ministerio también se te confía. Acercándote al ministerio del misterio eucarístico, ministerio, el nombre de alguien, del misterio de Jesús en la Eucaristía, gracias a María, se hizo carne, está llamado a dar el pan de la paz a todos. Especialmente ocupate de los jóvenes, no como una prioridad exclusiva o excluyente, ni porque están de moda, sino porque ellos añoran esto. Al participar de un modo peculiar en el ministerio de la Iglesia, su fuente y su cumbre es la Eucaristía. Se te encomienda, para los que no saben lo que es el acolitado, ayudar a los sacerdotes y diáconos en las liturgias, especialmente en la misa, en el ejercicio del ministerio de cada uno de ellos. Atender el servicio del altar, y como ministro extraordinario de la Eucaristía, ya no ocasionalmente porque te pide el párroco que se puede, ayúdame a dar la Eucaristía, sino como ministro extraordinario, distribuir la comunión, llevarla a los enfermos, exponer el Santísimo y reservarlo sin la bendición que corresponde al ministro ordenado, pero sobre todo identificarse cada vez más con el sacrificio del Señor, participar de ese mismo pan con tus hermanos, con quienes formamos un solo cuerpo, amar ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, el pueblo de Dios, y participar con todos y a todos de ese amor eucarístico, que es nuestra paz, no la del mundo, es nuestra paz. Y que así sea.